El mito de la caverna es uno de los más conocidos y memorables en la historia de la filosofía. En su obra República, Platón nos pide que imaginemos a un grupo de prisioneros encadenados en una caverna y con un fuego tras ellos, mientras que únicamente pueden observar unas sombras proyectadas en la pared que tienen delante. La mayoría de cautivos piensan que las sombras es lo único que hay que ver. No conciben el hecho de ser liberados y girarse hacia el fuego para comprobar qué es lo que las proyecta. Mientras que unos pocos valientes, si comprueban que se trata de marionetas, pueden finalmente salir de la caverna y ver los objetos del mundo real. Se trata de una imagen muy sugerente, la que nos sugiere que cualquiera de nosotros podríamos ser como los prisioneros de la caverna y pudiéramos tomar como realidad lo que no son más que sombras. Las interpretaciones sobre el mito pueden ser variadas. Quizá la más obvia, a poco que conozcamos la filosofía platónica, es pensar que nuestros sentidos pueden engañarnos y que es necesario trascender lo dado por la experiencia para acceder de verdad a lo real, que Platón identifica con el conocimiento verdadero. Según esta visión, la ignorancia se vincula con la esclavitud y el conocimiento con un cierto modo de liberación. La ignorancia de los habitantes de la caverna es lo que verdaderamente les mantiene cautivos, a través de la falsa representación de la realidad por medio de unas marionetas, obviamente manejadas por otros. Yo creo que a pesar de lo sugerente de esta propuesta desde el punto de vista antiautoritario, hay también que pensar que lo que resulta real es bastante subjetivo, especialmente en estos tiempos posmodernos. Y como yo no soy especialmente amante de las ideas de Platón, podemos quedarnos quizá con que el mito de la caverna se trata, de modo general, de una invitación a pensar, a cuestionar nuestras creencias y reflexionar sobre lo que comúnmente aceptamos como conocimiento. La dependencia de otros, así como la constitución de nuestra propia identidad, se rompe con el pensamiento crítico y elaboramos así nuestra propia concepción del mundo. Además, como también se ha señalado a menudo, existe una curiosa similitud entre la caverna que imaginó Platón y el cine moderno. Del mismo modo que en el mito, también nos sentamos en la oscuridad en la sala cinematográfica y vemos proyectadas en una pantalla imágenes extraídas de la realidad. El fuego de la caverna es sustituido por una luz a través de la cual son proyectadas representaciones del mundo real. Por supuesto, no se trata en el caso del cine de meras sombras, sino de imágenes muy realistas y sofisticadas, máxime a medida que la tecnología se ha desarrollado para la producción de películas, lo cual le convierte quizá en una maquinaria de ilusión mucho mayor que la caverna. Si Platón puso en duda la fe que debemos tener en nuestros sentidos, casi 2000 años después, Descartes planteará temas muy similares, mostrando total desconfianza sobre lo que consideramos conocimiento del mundo. Para dicha labor, este filósofo francés del siglo XVII presentará una serie de argumentos escépticos, de los cuales son los más destacados el del sueño y el del genio maligno. Descartes irá incluso mucho más allá que Platón al poner en duda nuestra experiencia directa con las cosas, y lo hace en primer lugar con su conocido argumento del sueño. ¿Cómo puedo saber con certeza si yo ahora mismo de verdad estoy realizando este vídeo y no durmiendo, soñando que lo estoy haciendo? Pues de nuevo observamos cierta similitud con ver una película. También en el cine estamos en una habitación con escasa luz, con nuestra actividad física limitada, con una percepción visual incrementada en compensación y aceptando lo que vemos como real. Por supuesto, a diferencia de los sueños, la experiencia cinematográfica es una ilusión a la que voluntariamente nos sometemos siendo conscientes de ello. Descartes realizó un planteamiento más radical al mostrar lo difícil que es determinar si lo que vemos es un sueño o la realidad, si lo que pensamos como real pudiera no serlo en absoluto. Otro argumento escéptico de Descartes, que también pone en duda todas las creencias basadas en la experiencia, es el del genio maligno. Así plantea la posibilidad de que pudiera haber una especie de ser todopoderoso capaz de inducirnos totalmente al error, provocando que nos equivoquemos en todo aquello que consideramos cierto. Todas nuestras experiencias podrían ser una ilusión generada en cada uno de nosotros por el genio maligno, por lo que no podemos estar seguros de cómo es el mundo o incluso de si existe otro mundo aparte del que conocemos.
De esta manera se produce otro mito filosófico como el de la caverna de Platón, la idea de un engaño total por parte de un ente todopoderoso y malévolo, planteando así la posibilidad de que estemos manipulados hasta el punto de que todo aquello que tomamos como realidad sea ilusorio. Con la estimulante película Matrix de 1999 podemos ver un acercamiento a estas imágenes filosóficas dignas de reflexión. Como es conocido, el argumento versa sobre un futuro en el que la humanidad ha sido esclavizada por máquinas inteligentes, por el desarrollo de la inteligencia artificial tan en boga hoy en día, y las máquinas utilizan los cuerpos humanos como fuente de energía. Sin embargo, las personas no son conscientes de la situación real, ya que una especie de mega máquina les proporciona una realidad simulada en la que se desenvuelven de modo virtual. Solo unos cuantos rebeldes han logrado huir de la esclavitud y se enfrentan a las máquinas. Resulta obvio el parecido con la caverna de Platón al mostrar toda una ilusión colectiva con multitud de personas compartiendo una realidad ficticia. Incluso uno de los rebeldes decide traicionar a sus compañeros y volver al mundo ilusorio, ya que, como los cautivos de la caverna, se siente desconcertado cuando ve alteradas sus ilusiones. Este personaje traidor llega a pronunciar una significativa frase: la ignorancia es la felicidad. Perfecto ejemplo del individuo hipermoderno consumista que opta por la mentira y el hedonismo más banal. Podemos comparar esa frase de modo antagónico con la vinculación platónica entre la esclavitud y la propia ignorancia. Pero Matrix también puede ser vista como una puesta al día de las propuestas de Descartes, como el argumento del genio maligno al invocar a un agente todopoderoso y malevolente, en este caso un superordenador, que maneja los hilos en la sombra e induce a un engaño total a la gente con una construcción generada virtualmente. Del mismo modo, en el film hay también múltiples referencias a la cuestión del sueño y a la posibilidad de que nos encontremos durmiendo sin ser conscientes. No es casualidad que uno de los rebeldes se llame Orfeo, al igual que el dios de los sueños en la mitología grecorromana, y sea este personaje el encargado de reclutar para la resistencia, ofreciendo a las personas despertar de su ilusión. Lewis Cole califica en su obra Anarquismo Postmoderno a Matrix de interesante ejercicio cinematográfico de, precisamente, anarquismo postmoderno. Además de la alusión a los mitos históricos de la filosofía ya mencionados, hay varias referencias al filósofo contemporáneo Jean Baudrillard. La estructura narrativa del film realiza un amplio uso del concepto de simulación del pensador francés al mostrarse un entorno simulado electrónicamente, y puede considerarse que hay un mensaje subversivo cuando se lanza una revolución contra la cultura dominante de dicho mundo virtual. Pero antes de la película Matrix ya existía en la literatura el mundo virtual de la red informática. Se atribuye, salvo error, al escritor de ciencia ficción William Gibson haber acuñado dicho concepto. Gibson, junto a Bruce Sterling, son quizá los autores más destacados de ese subgénero que se llama cyberpunk, donde se desarrolla una nueva subjetividad humana fusionada con la inteligencia artificial de las máquinas, lo que podemos llamar cyborgs. Los filósofos posmodernos han considerado que esta nueva subjetividad no solo se opone al Estado y al capitalismo, también al humanismo, es decir, a la creencia en la existencia de una esencia humana y a la racionalidad científica propios de la modernidad. La narrativa cyberpunk posee un gran componente subversivo, por lo que puede ir mucho más allá de su interés literario al ofrecer preocupaciones muy serias sobre formas innovadoras de política radical. Es muy posible que el concepto del ciberespacio naciera por el desarrollo creciente de las redes informáticas en las últimas décadas, pero resulta importante mencionar a ese grupo de pensadores denominados situacionistas ya en la década de los años 60 del pasado siglo. Enfrentados a un marxismo que empezaba a resultar ya arcaico, los situacionistas señalaron que las fuerzas de dominación no se encontraban solo en el mundo real de la infraestructura económica. La creciente presencia de los medios de comunicación a nivel mundial hacía pensar que el poder afectaría no tanto a la circulación de capital como a la circulación de imágenes. Poco podía imaginarse Guy Debord cuando, en su obra La sociedad del espectáculo, consideró que la acumulación de imágenes impedía un contacto con el mundo real y servía de control político. ¿Hasta qué punto podía este hombre imaginar que ello iba a generar una situación todavía más distópica bien entrado el siglo XXI?
Recordaremos que Debord fue uno de los fundadores de la llamada Internacional Situacionista, que constituye uno de los últimos y más interesantes pensamientos críticos de la modernidad y fue también uno de los impulsores de Mayo del 68. Sin embargo, será Jean Baudrillard, aunque muy influenciado por Debord y los situacionistas, quien irá más allá en la teorización de esas sociedades en las que las imágenes resultan más significativas que cualquier realidad concreta. Si para Debord el espectáculo servía de máscara para una naturaleza subyacente, recordemos la frase del Mayo francés, debajo de los adoquines está la playa, Baudrillard considerará ya una dimensión hiperrealista de la simulación, hasta el punto de que viviríamos de forma completa dentro de la alucinación estética de la realidad. Lo que llamamos hiperreal viene a ser una suplantación de lo real por los signos de lo real. No vivimos ya la realidad directamente, sino a través de sus representaciones. Si el concepto de lo real resultaba obviamente primordial en la modernidad, ahora se pone en cuestión al pasar gran parte de las personas conectadas a dispositivos electrónicos donde reciben imágenes de modo pasivo. Para Debord, el espectáculo era un factor claramente negativo, pero Baudrillard y su teoría de la simulación considerará que abre la posibilidad también de usos subversivos, o al menos así lo ha querido ver Louis Cole al proponer una matriz desarrollada según el modelo de la red informática descentralizada, formada por infinidad de nodos que interactúan, pero sin que ninguno pueda ser más que otro. La matriz postmoderna es profundamente plural, no jerárquica y sin un origen único y concreto. Cole, refutando a los que consideran que el trabajo de Baudrillard resulta políticamente irrelevante, considera en cambio que es en su teoría de la simulación donde puede producirse una política neosituacionista poderosamente anarquista. El ámbito de la simulación se inaugura con la liquidación de todos los referentes, con el desierto de lo real, famosa frase pronunciada en Matrix que toma directamente de Baudrillard, y ese puede ser el mundo en el que ya estamos viviendo en cierta medida, por lo que es ahí donde puede tener lugar cualquier acción política verdaderamente significativa. La visión de Baudrillard, por supuesto, como la del propio anarquismo postmoderno, no está exenta de gran controversia. Esa negación de lo real que sugiere el filósofo francés, una postura que puede leerse como muy radical en lo político, se basa en un mundo donde los significantes no guardan ya ninguna relación con los significados reales. Esto al menos resulta en una invitación para que reflexionemos sobre nuestro concepto de la realidad. Louis Cole también ha señalado que algunas feministas postmodernas, como es el caso de Judith Butler, han elaborado estrategias subversivas que cargan contra lo real en aras de una teoría radical del género. Sea como fuere, en cualquier caso, ninguna revolución política sería posible sin una revisión permanente sobre lo que consideramos posible y real. La teoría de la simulación de Baudrillard, se piense lo que se piense sobre sus excesos, empuja a cuestionarnos ese sujeto real, eminentemente racional, cartesiano, que surge del discurso político de la modernidad. También invita a cuestionarnos todos los sistemas políticos y económicos consecuentes a dicha subjetividad. Una vez más, es siempre mi objetivo, preguntas establecidas en aras de un mayor horizonte libertario. Hasta muy pronto.